Buenas tardes, ingeniera Lourdes Ortega. Mi nombre es Pozo Tomala Arelis Anay. Hoy los temas a tratar el día de hoy serán estequiometría, las dispersiones, componentes y conceptos, tipos de dispersiones, características y presencia de los sistemas coloidales en la naturaleza, las disoluciones acuosas y por último tenemos procesos de disolución de distintos tipos de sustancias. Como primer tema tenemos estequiometría. Estas relaciones se pueden deducir a partir de la teoría atómica, sin hacer referencia a la composición de la materia. En el transcurso de las reacciones químicas, las partículas subatómicas tampoco desaparecen. El número total de protones, neutrones y electrones permanecen constantes, y como los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa, la suma total de cargas no se modifica. Es la ciencia que mide las proporciones cuantitativas o relaciones de masa de los elementos químicos que están implicados en una reacción química, que intervienen ya sean moléculas, átomos o iones, aunque pueden producirse también por el choque de algunos átomos o moléculas con otros tipos de partículas, tales como electrones o fotones. Siguiente tema es las dispersiones, componentes y conceptos. Las dispersiones es una mezcla de al menos dos sustancias que no se disuelven o difícilmente se disuelven una en la otra y que no reaccionan químicamente entre sí. Tipos de dispersiones. Vamos a hablar primero sobre las soluciones verdaderas. Es una mezcla homogénea, ya que no podemos distinguir los componentes que la forman. En una solución existe un soluto que puede ser un sólido, un líquido o un gas que se disuelven en un solvente. Ejemplo, sal que se disuelve en agua, el azúcar disuelta en agua. También tenemos las soluciones sólidas, las aleaciones metálicas como el bronce, la mezcla del cobre y estaño. Las soluciones líquidas, como ya dijimos, el azúcar en agua, el óxido disuelto en agua, el alcohol, soluciones gaseosas, el aire. En coloides. Es un sistema cuyas partículas presentan un tamaño intermedio entre las de una solución verdadera y una suspensión. Ejemplo, el vidrio y el plástico pigmentado. Suspensión. Es la mezcla heterogénea en la que existen componentes en dos fases. Ejemplo, granitos, agua y arena, agua y arcilla. Características y presencia de los sistemas coloidales en la naturaleza. Primero tenemos los coloides permiten visibilizar los haces de luz en lo que se conoce como el efecto Tyndall. Consiste en que un haz de luz que no es necesariamente visible se hace visible después de atravesar un sistema coloidal. Las partículas de un coloide presentan movimiento browniano, o sea, que sus partículas se desplazan al azar frente a un rayo de sol y no pueden formar sedimento. Los coloides suelen ser eléctricamente neutros. Son sistemas no homogéneos. Existe una diferencia importante entre las fases. Las disoluciones acuosas. Las disoluciones acuosas son aquellas que se definen como soluciones que cuentan con dos solventes, en donde la presencia del agua como el solvente mayor no falla. Además, el agua se utiliza como el descomponente inicial para cualquier sustancia, aunque existan otros solventes dentro de la mezcla. La disolución está compuesta por varias sustancias,
Las más importantes vistas en la química son las binarias. Tenemos dos ejemplos. Ejemplo número A. El soluto. Es la sustancia que se disuelve y es la presente en menor cantidad. B. Solvente o disolvente. Es el medio en el que se disuelve el soluto y es la sustancia presente en mayor cantidad. Una disolución puede ser gaseosa, líquida y sólida. Gaseosa. Tanto el soluto como el solvente es un gas. Aire, gas natural como el metano. Líquidas. El soluto puede ser un gas, un líquido o un sólido y el solvente un líquido. Sólidas. El soluto puede ser un gas, un líquido o un soluto y el solvente un sólido. Y cuando tanto el solvente como el solvente son sólidos, se encuentran las aleaciones como el bronce, estaño en cobre y el acero, el carbono en hierro. Aquí tenemos algunos ejemplos. Primer ejemplo, la mezcla de agua con azúcar. Segundo ejemplo, la mezcla de vino, agua y alcohol. Tercer ejemplo, la mezcla en agua con oxígeno, la cual da vida a los seres vivos acuáticos. Y por último tenemos la mezcla de agua con fluoruro de sodio, sal, la mezcla de agua con miel y limón. Por último tenemos los que son procesos de disolución de distintos tipos de sustancias. Es una mezcla homogénea a nivel molecular o iónico de dos o más sustancias puras que no reaccionan entre sí, cuyos componentes se encuentran en proporciones variables. También se pueden definir como una mezcla homogénea formada por un disolvente y por uno o varios solutos. El sólido. Vamos a ver aquí el sólido en líquido en sólido y gas en sólido. Primero, sólido en sólido. Cuando tanto el soluto como el solvente se encuentran en estado sólido. Ejemplo como el zinc en el estaño. El líquido en sólido, cuando una sustancia líquida se disuelve junto con un sólido. Se hacen como el mercurio, que es un líquido mezclado con plata, que es un sólido. Gas en sólido. Es el hidrógeno, que es el gas que se disuelve bastante bien en metales, especialmente en el paladio, el sólido. En líquido. Sólido en líquido. Este tipo de disoluciones es de la más utilizada. Pues se disuelven por lo general pequeñas cantidades de sustancias sólidas en grandes cantidades líquidas. Un ejemplo es la mezcla de agua con azúcar, también puede ser la mezcla de agua con sal. Líquido en líquido. Esta es la obra de la disolución más utilizada. Ejemplo, la mezcla de alcohol en agua, gas en líquido, oxígeno en agua o dióxido de azufre en agua. El gas. Sólido en gas. No son comunes, pero como ejemplo se puede citar el yodo sublimado. Líquido en gas. El aire húmedo. Gas en gas. Son las disoluciones gaseosas más comunes. Ejemplo, el aire compuesto por oxígeno y otros gases disueltos en nitrógeno. Gracias. Esta fue mi presentación el día de hoy. Espero les haya gustado.